Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. Es un inmenso placer volver a reencontrarnos con ustedes. Hoy es el último viernes del mes de marzo y ya arranca otra nueva entrega de 3356. La primera legislación en salud sexual y reproductiva en nuestro país se aprobó en el año 2008 y desde allí a la fecha se ha avanzado mucho en materia de derechos para las mujeres en el área de la salud. Este va a ser el tema de esta noche aquí en 3356, que lo presentamos de esta manera. A partir de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo 1994, el Estado uruguayo asumió los compromisos internacionales y puso en su agenda política la temática de la salud sexual y reproductiva. Antes de la conferencia y luego de ella, en nuestro país esta temática era trabajada y llevada adelante fundamentalmente por movimientos de mujeres, que apostaban a pensar las políticas públicas desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos. Las políticas de salud reproductiva estaban inscritas en una concepción centrada en lo asistencial, en el binomio mujer-madre, y atendían solamente a algunos momentos del ciclo vital de las mujeres. Recién en 1996 comenzaron dos políticas públicas con un diseño basado en los derechos sexuales y reproductivos. Una a nivel departamental, llevada adelante por la Intendencia de Montevideo, y otra por el Ministerio de Salud Pública, diseñada para una población determinada. En 1999, nuestro país estaba aún muy lejos de haber profundizado políticas desde una visión de derechos sexuales y reproductivos. Ante esta realidad, las organizaciones de mujeres y feministas lograron participar como parte de la delegación oficial del Uruguay a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo Cairo +5, en la cual explicitaron la pertinencia de que Uruguay abordara a la salud sexual y reproductiva con mayores compromisos. ¿Qué implicó este cambio de abordaje en materia de salud y qué resultados se han obtenido y cuánto falta todavía para seguir mejorando? La segunda parte del informe la vemos. La interrupción del embarazo es uno de los temas importantes en materia de derechos de salud sexual y reproductiva. En Uruguay el aborto estaba penalizado. Sin embargo, para la población uruguaya esta era una práctica frecuente que llevaba a que murieran muchas mujeres debido a la realización de abortos clandestinos. Las mujeres de los sectores más pobres eran quienes tenían mayor vulnerabilidad para realizar esta práctica. Desde el retorno de la democracia existieron diferentes iniciativas para despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias que pusieron el tema en debate para la sociedad en su conjunto. Estas iniciativas no lograron aprobarse por diferentes motivos, elemento que dificultaba pensar en un paradigma basado en los derechos sexuales y reproductivos. Con la llegada al gobierno del Frente Amplio en el año 2005, comienza a implementarse un cambio en el modelo de salud. La reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud establece un marco amplio para el desarrollo de políticas de salud sexual y reproductiva. Los nuevos programas y planes desde el ámbito ministerial fueron enfocados en la salud sexual y reproductiva y diseñados desde una perspectiva de derechos de mujeres y varones desde roles libres de estereotipos. Fueron considerados prioritarios en el organismo y contaron con presupuesto para su ejecución. Luego de muchos años de trabajo, las organizaciones de mujeres lograron poner en debate público una ley en defensa de la salud sexual y reproductiva, la cual es presentada por el Frente Amplio en el año 2006 y finalmente aprobada en el año 2008. Esta ley incluye en sus objetivos un desarrollo de las diferentes dimensiones de la salud sexual y reproductiva. Y sin dudas es un avance puesto que el Estado uruguayo de aquí en más tiene más allá de los gobiernos un enfoque de derechos sobre la sexualidad y la reproducción de mujeres y varones. Sin embargo, el proyecto presentado inicialmente no fue aprobado como había ingresado al Parlamento, fruto del veto presidencial. Esto significó un retroceso o estancamiento y causó que organizaciones de la sociedad civil retomaran para la próxima legislatura un nuevo marco para la despenalización del aborto. En 2012, el aborto bajo ciertas circunstancias fue despenalizado y el Estado instauró mecanismos para efectivizar la interrupción del embarazo. La salud sexual y reproductiva desde un enfoque de equidad de género en el Uruguay es y seguirá siendo parte de la agenda política del país.
puesto que para su efectiva profundización deben producirse cambios a nivel cultural sobre las concepciones de los roles vinculados al género, de manera de lograr mayor equidad entre los mismos. En los últimos 20 años, Uruguay ha avanzado en la evolución de las políticas en defensa de los derechos en salud sexual y reproductiva. Está presentado el tema de esta noche. Tendremos 3 invitadas que abordarán estos asuntos en un ratito nomás. @3356TNU es nuestro Twitter. Allí pueden empezar a comunicarse con nosotros, hacer consultas, obviamente sus opiniones sobre lo que se ha hecho, sobre lo que falta, a nuestra dirección de Twitter, y obviamente lo estaremos compartiendo durante todo el programa de hoy. Vamos hasta las 9 de la noche. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Hoy, en 3356, abordamos esta temática y profundizamos en el camino recorrido y aquello que aún queda por incorporar o profundizar. Seguimos, señores, y es un gusto recibir a nuestras invitadas de esta noche. La doctora Leticia Riepi es médica ginecóloga, coordinadora del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio en el periodo 2010-2015. Gracias por acompañarnos. La doctora Gabriela Piris, también médica ginecóloga, magíster en género y políticas de igualdad, directora del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Atención de Primer Nivel de ACE. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Liliana Bracisca, directora de Mujer y Salud. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Hay dos episodios puntuales motivaron este programa. Primero, lo que decíamos en el informe. De alguna manera estamos cumpliendo 10 años de la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que se votó en el 2008. No es lo primero que hay en materia de legislación en el país, ni lo primero que se hizo, pero fue un hito que nos parecía interesante por lo de los 10 años redondos, de alguna manera. Se cumplieron en diciembre del año pasado, en realidad, pero bueno, estamos en fecha. Y además, algunos datos que aparecieron también en estas últimas semanas vinculadas a la mortalidad materna, al embarazo adolescente, cosas que definitivamente están vinculadas a estos asuntos. Lo primero que quería poner arriba de la mesa es Uruguay antes de la década del 90, por poner algún límite temporal. Bueno, volvimos al aire, disculpa por estos 5 minutos. Decía yo, en Uruguay hasta entrada la década de los 90, los programas de salud sexual y reproductiva tuvieron un carácter estrictamente vinculado al binomio madre-hijo, ¿no? A las cuestiones vinculadas a la maternidad. Exactamente. ¿Qué problemas tenía ese abordaje de la salud de las mujeres, más allá de que además no incluía una perspectiva de derechos, obviamente? ¿Qué problemas tenía ese abordaje de la salud? En realidad ese abordaje de la salud esencialmente uno de los problemas que tenía eran los derechos de las mujeres para poder tomar decisiones sobre realmente su reproducción. Y considerarlos de que no había otra forma de concebir a la mujer como siendo madre. Era la única concepción de la mujer. Más allá de eso, y yendo un poquito más adelante, yo creo que todavía no hemos alcanzado la plena concepción de lo que son los derechos de las mujeres cuando van por su salud en general, porque la concepción de las mujeres, muy a pesar de todo lo que se ha evolucionado, todavía la reproducción sigue siendo un eje fundamental. No es la reproducción con el hijo, sino la reproducción como el sentimiento de la mujer, pero sigue siendo un eje muy importante de la mujer, más allá de que sea el definir no tener hijos o tener hijos, ¿no? Pero sí el eje sigue siendo muchas veces la reproducción. ¿Pero tenía problemas vinculados al abordaje de la propia salud, esa mirada sobre cómo se atendía a la mujer? O sea que eras tan joven que ni te acordás, mira. Por supuesto que esa modalidad, la modalidad materno-infantil, lo que generaba es que se le viera a la mujer la reproducción desde su rol como madre,
embarazada y o madre, y por lo tanto todo el desarrollo de los servicios estaba vinculada a ese aspecto. Claro. ¿No? En aquellas mujeres que desde lo reproductivo no querían ser madres, no estaban consideradas en los servicios de atención. Claro. ¿No? Entonces, lo que genera eso, obviamente, que muchas mujeres quedaban por fuera de la asistencia integral, ¿no? Y por otro lado, también el enfoque materno-infantil tenía como también un foco de la atención, más que nada, a tener un niño saludable, claro, ¿no? Que tanto a una mujer, obviamente, en todo lo que respecta a la salud, ¿no? Claro, no había programas de prevención. Había varios temas. Uno de ellos es esa concepción que ya la dijeron las dos, ¿no? La mujer solo atendida por el sistema de salud en sus requerimientos reproductivos exclusivamente vinculados a la maternidad, con lo cual todo lo que era anticoncepción, todo lo que era placer, todo lo que era menopausia, todo lo que era, ¿no?, comienzo de la menstruación, todo lo que era vínculo, todo lo que era VIH, todo lo que era como vertical y no se tenía en cuenta. Lo otro es esto de entender la mujer como un envase, ¿no?, como el medio para garantizar niños recién nacidos, saludables, robustos, etcétera, etcétera. El tercer problema era la ausencia del coprogenitor. Solo la política materno-infantil entendía el binomio madre-hijo como si no existiera el entorno, no existiera lo otro. Y lo otro era la ausencia del Estado. Yo me acuerdo que cuando volvimos de Beijing, de la conferencia de la mujer, la cuarta conferencia de la mujer en Beijing en el 95, hasta los propios gobernantes creían que el Uruguay tenía políticas anticonceptivas. Y realmente era la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, una organización no gubernamental, internacional, excelente trabajo, nada que decir, pero el problema era que el propio Sanguinetti creía que eso era política pública, claro, creía que eso era el servicio del Estado. Estaba todo el mundo garantizado que con eso... Y además había otra concepción y era que política de población era solo tener superpoblación. Política de población no era garantizar las condiciones para que la población pudiera vivir de acuerdo a sus derechos, acceso a todas las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces fue un cambio en los 90, los 94, 95, que realmente puso al Uruguay a reflexionar. Primero que ahí cambia el paradigma. Política de población no era solo tener baja fecundidad, política de población era tener garantías, educación integral en sexualidad, etcétera, etcétera. Eso me parece que ha hecho que justamente después rápidamente desde la política pública se empezara a incorporar métodos anticonceptivos, empezaran a hacer prestaciones, o sea, muy reciente que la salud sexual y reproductiva se entendía como tal en el Sistema Nacional Integrado de Salud, es del 2010. O sea, vos decías 10 años, pero en realidad tenemos un poquito menos, ¿no? Y Sí, hay algunas experiencias anteriores, las experiencias de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo que se empezaron a trabajar por los 95, pico, ¿no? O sea, son los primeros programas de derechos sexuales y reproductivos en los planes de igualdad de oportunidades municipales. O sea, el ministerio en tanto política nacional lo fue como incorporando paulatinamente. Salud de la mujer antes, ¿no? Después incorporar planificación familiar. Pero realmente es en el 2010 donde se instala en público y privado, ¿no? Claro. Público y privado, en todo el sistema. Y creo que eso es realmente una de las cosas que la población tiene que saber, porque en otros países no existe, en otros países están en riesgo lo que hay, y además la posibilidad de que efectivamente se revierta y se retroceda hacia una concepción de mujer exclusivamente madre, está pasando en los países, ¿no?, limítrofes en Centroamérica. O sea, hay muchas situaciones en donde lo que pasa es que lo saben mejor ellas que están en los servicios, ¿no? Mover un sistema es mucho más que determinar políticas, es mucho más que directrices. Realmente mover un sistema para que cambie de conceptualización no es tan fácil. No, claro que no. Y además con el trabajo particularmente de que estas son prestaciones y políticas de salud fundamentalmente del primer nivel de atención. Claro. Doctora Riepi, porque como decía Lilian, es muy complejo mover, ¿no?, toda una estructura que además era tan rígida. ¿Qué pasaba a nivel de formación de los profesionales que trabajaban en estas áreas? No había políticas, es claro. Ahora, ¿cómo se formaban los profesionales de Uruguay en estas áreas? ¿También con esa concepción de la mujer? En realidad la formación que tuvimos nosotros
sobre la salud de la mujer no era en la prevención. Esencialmente se trabajaba en prevención del cáncer de cuello uterino, en la realización del Papa Nicolau, en estimular esencialmente en esa área, o en la prevención del cáncer mamario, en la realización de la mamografía, pero no era como una difusión y un compromiso por parte ni del Estado ni de los profesionales en impartir educación en lo que tendría que ser la salud de las mujeres. Pero más allá de eso, no existía el concepto académico de que la salud sexual y reproductiva era parte de las cosas que se enseñaba. Recién en los últimos 10 años, las clínicas y la facultad ha ido incorporando todo lo relativo a la salud sexual y reproductiva como base de su formación. Hoy tú decías que es el proceso de incorporación de los servicios con los saberes de los profesionales es lento. Sí, realmente es lento, porque antes del 2010, desde el 2005, en la red de atención de primer nivel de ACE, ya se había iniciado todo lo que era referido a la anticoncepción y la difusión de la anticoncepción. Pero volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La anticoncepción, y no es que yo esté en desacuerdo con la anticoncepción, al contrario, soy una gran luchadora por la anticoncepción, pero creo que hoy en día una de las cosas que nos falta en todo esto es difundir más todo lo que es la salud sexual de las parejas o de las personas, y insistir en la anticoncepción, en el sexo seguro, pero sin dejar de lado todo lo referido a la sexualidad, que tampoco estamos en condiciones de que desde el punto de vista académico sea tan difundido. Claro. Hay acciones, pero no es una difusión tan importante. Y aprovecho en este caso tu propia experiencia, sos algunas generaciones posterior, eso, ¿cómo ha evolucionado una vez que emergen las políticas públicas para atender en el sistema de salud? ¿Cómo la formación de los profesionales ha ido acompañando esto? Y bueno, obviamente que la política pública vinculada a la salud sexual y reproductiva siguió un modelo, ¿no? Primero materno-infantil, después salud de la mujer, después salud reproductiva y ahora salud sexual y salud reproductiva. Y está buena hacer la división. Tienen un punto de contacto, sí tendrán, pero está bueno hacer la división por esto que decía Leticia, ¿no? La formación profesional, ¿no? De los equipos de salud, primero que la formación de servicios también, y todo lo que es institución salud, incluido la formación de profesional, tiene una característica también muy fuerte del heteronormativo, ¿no? La falta de enfoque de género, ¿no? Eso también y es traído y a veces tracciona para atrás todo, claro, ¿no? El trabajo. Pero ¿aún hoy? No solo, sí, aún hoy. Y por eso no solo la formación de pregrado, sino la formación de pregrado y la formación en servicio. Cuando las políticas, siempre decimos, ¿no? que sea legal no significa que sea legítimo. Claro. Porque no siempre, por más que esté en una ley o en una ordenanza, va a ocurrir en los servicios. Hay todo un trabajo que hay que hacer porque hay que derribar muchas formas de trabajo. Esta que decíamos sí, la ley da un ¿no? marco, después hay que implementar políticas. Un marco y fundamental. Claro. Es un marco fundamental para quienes estamos en esto de la mesogestión o de la microgestión, cualquiera de las dos. Necesitamos esta espalda para poder decir, bueno, llegamos a un servicio, pero no las cosas la ley no es mágica. Y no, porque hay que modificar. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, también estamos hablando de nuestras creencias, de nuestros valores, y se ponen muchas veces en juego. No siempre para el bien de la persona a la que estamos asistiendo en ese momento. Y esas son las cosas que a veces no te da la formación curricular, ¿no? Debemos trabajarla en servicio. Y eso, bueno, es lo que tratamos de hacer día a día, y tal vez es una de las cosas, uno de los desafíos que sigue hasta hoy, ¿no? Es cómo en el día a día, ¿no? Ponemos en práctica una perspectiva de derechos con enfoque de género, con enfoque de diversidad, con enfoque de discapacidad, o sea, todos los enfoques que requieren para que de manera equitativa todos recibamos la misma calidad de atención. Sí, lo sabrá Misu esto, ¿no? Que viene hace muchos años trabajando en esta área, en área
no de formación de profesionales, sino trabajando también con las propias también mujeres. hicimos formación de profesionales porque costó que entrara a la universidad y además tiene que ver con esto también de la educación continua. O sea, es un campo donde la tentación a proyectar tu sistema de valores en lugar de la evidencia es... ¿no? Muy complicado. La discrecionalidad de los profesionales, ¿no? Si tienen una hija adolescente y atienden a un adolescente, proyectan el que si va a tener o no va a tener relaciones, si va a usar o no va a hacer métodos. O sea, es un campo con mucha valoración y que justamente una de las... Y además es un campo que si lo trabajas muy bien, tiene que tener mucha oreja. Es un campo que requiere escuchar mucho. Es un campo que requiere saber también los prejuicios, mitos que muchas veces la gente tiene en el campo de la sexualidad para poder desactivarlos, para poder entender por qué muchas veces las relaciones sexuales no están mediadas por mutuo consentimiento, por qué las vinculaciones no son de protección y protección con la pareja. O sea, es un campo donde no solo es valorativo la intervención del profesional, sino también entras en un campo de valoración de las personas que estás atendiendo. Entonces, ahí hay además que también cambiar, porque no es un campo de la salud que requiera medicalización. Claro. Es un campo de la salud que requiere prevención, que requiere información, que requiere promoción. De salud. Y muchas veces también, no solo es la matriz materno-infantil, sino que muchas veces el sistema de salud tiene una gran tendencia medicalizadora para encontrar resultados a corto plazo. Este es un campo de la salud donde los resultados los ves en general a largo plazo. Los cambios de conducta en este campo requieren mucho trabajo, no solo de la salud, sino de la educación, la promoción social. Es de las áreas que necesita mucha interinstitucionalidad y mucha interdisciplinaridad. Y no solo tenemos falta de formación en medicina, las tenemos en todas las carreras que después las leyes determinan que esos profesionales tienen que estar en los equipos. Claro. Nosotros el año pasado fuimos a la Facultad de Ciencias Sociales, a las de Trabajo Social. Hasta en la propia Facultad de Derecho, donde se forman los abogados, que después van a ser jueces o fiscales. Falta una perspectiva de género allí, ¿no? Y entonces nos decían las trabajadoras sociales, las pusieron en los equipos de interrupción voluntaria del embarazo. Nada en su carrera, muchas veces tienen que ver con cómo vos trabajás justamente en acompañar a alguien a que tome decisiones sobre cuántos hijos, forma de familia, situaciones de violencia, atención de adolescentes. Entonces, muchas veces las leyes no van acompasadas, ¿no? A veces quedan atrás, pero a veces son estas decisiones que no van acompasadas por la universidad y por otros actores. Yo lo que sí siento es que en esta administración de gobierno, particularmente desde el movimiento social, valoramos enormemente lo que se está haciendo en la red de atención primaria, lo que se está haciendo en los equipos, pero a nivel de directivas de salud, estos 5 años en realidad no apostaron a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Se volvió otra vez a los objetivos sanitarios, a las metas sanitarias, ¿no? Que están vinculadas. Reducir alto índice de cesárea, porque era una vergüenza. Mejorar... Se ha mejorado. Sí, estamos en eso, a veces con problemas. Mejorar el peso de bebé recién nacido y bajar embarazo adolescente. Todas las medidas podemos estar de acuerdo. Nuestra dificultad desde el movimiento social es, hemos peleado por salud integral en salud sexual y reproductiva porque a la gente no le pasa una cosa sola. Claro. ¿No? Lo hemos visto con promoción de lactancia. Mujeres con VIH que efectivamente no pueden dar de mamar, que entran en una globalización que culpógena, ¿no? No das de mamar, sos culpable, sos madre, y en realidad si tenés VIH, ¿no? La leche materna es parte de la vehiculización del virus. Entonces, a nosotros nos preocupa porque es muy reciente la incorporación en el sistema y si no hay una permanencia administración tras administración, una vez que empezaste a modificar, si no se sigue para ahí, se para. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora sí, porque quería hacer esta introducción que hicimos en este primer bloque y empezar a hablar, sí, una vez que se aprueba en el 2008 la ley, una vez que empiezan a andar los programas desde ACE, desde el Ministerio de Salud Pública, qué cosas han pasado, en dónde se ha avanzado
cuáles han sido los frenos. Hay muchos frenos en muchas áreas de la salud sexual y reproductiva, y algunos datos también que de alguna manera nos permitan ver cómo se hace en carne algunas políticas públicas. Hacemos una pausa y ya venimos. Seguimos, señores, aquí en vivo en 3356. Yo decía, bueno, hace 10 años, sigamos utilizando ese límite temporal, que se vienen instrumentando políticas en el país vinculadas a estos asuntos. A ver, ¿cómo fue instalar estas políticas y qué modificaciones centrales se fueron construyendo a partir de la ley del 2008? En realidad, cuando tomamos posesión del cargo en el 2010, uno de los elementos fundamentales que teníamos para hacer era reglamentar los servicios de salud sexual y reproductiva que mandataba la ley. En realidad esa fue una tarea que nos llevó bastante tiempo para poder congeniar en que fuera algo que, más allá de que cumpliera las normativas o que cumpliera las demandas realizadas por la ley, que cumpliera las demandas de la sociedad y que pudiera ser implementable. Para eso contábamos ya con actividades que veníamos haciendo con referentes de las instituciones prestadoras de salud, con relación a otros temas también vinculados a implementación de metas, etcétera, del Ministerio, que eso nos ayudaba en el diálogo con todos. Una vez que se determina esta actividad, se pueden implementar y las instituciones de asistencia médica acatan con la normativa de este decreto, que fue realmente seguido con instancias bimensuales de reunión, de acompañamiento de los equipos coordinadores de referencia, de forma de poder instalar. ¿Fue más fácil en el sector público que en el privado? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Cada uno tenía sus dificultades, porque de repente el sector privado lo que tenía era un mandato institucional muy claro, muy definido, y el sector público tenía un eje de acción mucho más amplio, donde las actividades podían estar excelentemente cumplidas en un sector, pero había otros que rengueaban. Y en el sector privado podían tener la dificultad de que las autoridades no estaban de acuerdo con esos servicios, pero que como era un mandato del Ministerio no tenían más remedio. Entonces las posibilidades de que no corriera fácilmente venían por distintos lados. Eso hace que los servicios se vayan. Yo creo que uno de los elementos fundamentales eran las reuniones periódicas con aquellos individuos que nosotros habíamos pedido que fueran los referentes de los equipos coordinadores de referencia. Entonces, el haber acompañado realmente a esos representantes de las instituciones fue uno de los elementos fundamentales para implementar los servicios. Pero más allá de eso, en ese momento se realizaban acciones a nivel de la JUNASA con la implementación de la anticoncepción obligatoria en los servicios de salud sexual y reproductiva, que también fueron progresivos, ¿no? La anticoncepción oral y los preservativos fueron rápidamente, y los inyectables eran rápidamente instalados, pero por ejemplo el dispositivo intrauterino pasó del 2010 a agosto del 2012 poderlo legalizar o poderlo normalizar. Hoy ya hay un paquete de prestaciones consolidadas, ¿no? En materia, por ejemplo, de anticoncepción, pero también en materia en otras materias. Sí, sin duda. Porque puedo hablar en este momento, claro, no podemos separar también lo que fue el cambio de modelo de atención, ¿no? El desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud, que para ACE fue un momento clave, ¿no? Que eso permitió también desarrollar otros aspectos y, bueno, para mi caso es potenciar lo que es el primer nivel de atención, en donde todas estas prestaciones tienen como lugares clave, ¿no? Es un lugar clave porque, bueno,
la mayoría de los procesos de salud sexual y de salud reproductiva se pueden evacuar, se pueden atender en un primer nivel de atención, y ahí todo lo que es anticoncepción, atención a la mujer de manera integral, se da allí, ¿no? Claro. Y bueno, ACE tiene una historia de la canasta de métodos. Exacto. Completa, previa, pero bueno, que privado. con esto de la ley y con el apoyo del Ministerio en lo que es la creación de los equipos coordinados referentes y de profundizar en los contenidos de esa canasta, para ACE fue muy bueno. Y bueno, sin duda que cuanto más métodos anticonceptivos tuviera una mujer para poder elegir, mucho mejor. Y bueno, todo lo que ha implicado eso, no solo en la formación del personal, sino también en toda la cadena logística para poder contar con esos métodos que siempre estén disponibles. Pero podemos hablar de otras cosas, de los test rápidos para sífilis, para VIH, los test de embarazo, ¿no? La medicación que se necesita, la atención, por ejemplo, de VIH, que estamos tratando de que esté disponible en el primer nivel de atención. O sea, son todos puntos de una cadena para que realmente, ¿no?, la persona que llegue a asistirse tenga todo lo que necesita. ¿Y cómo están los equipos de salud hoy? Al menos en ese primer nivel de atención. Y bueno, sin duda que están fortalecidos, sin duda que todos estos años de trabajo, desde la ley antes, pero a partir de la ley y todos estos años se han fortalecido porque primero que los datos país muestran que el trabajo que se está haciendo da frutos, con las dificultades, con este desafío que seguimos teniendo, pero eso también es muy incentiva a los equipos a seguir trabajando. Por supuesto que hay que seguir profundizando, y cuando decimos equipos hablamos de todos. Sí, no hablamos solo del médico. No hablamos solo del médico porque sería injusto y aparte ilógico, porque la salud sexual y reproductiva, todos y todas hacemos salud sexual y reproductiva en la cadena de atención, desde quien atiende en una farmacia brindando un medicamento hasta quien está en el consultorio. Entonces siempre contamos un ejemplo muy claro de esto de cómo hasta el personal de farmacia es importante. Cuando una vez nos pasó que se había prescrito condones femeninos a un varón, y cuando fue a buscarlo a la farmacia le dijo, no, pero usted es varón, no va a llevar los condones femeninos, ¿no? Es una cosa que uno lo cuenta así, uno da la gracia, pero ahí te das cuenta cómo hasta en una intervención, que es entregar la persona podría no haber levantado la vista y haber eso nos indica cómo todos tenemos que formarnos en esto, ¿no? Y cómo esto que decías vos, o que tú decías de mover la institución, ¿no? Y yo creo que por lo menos ACE ha dado grandes pasos en eso de integrar a todos, en transversalizar la perspectiva de género y de derecho, ¿no? Claro, yo hablaba al comienzo y ponía arriba de la mesa algunos datos, y Lilian, viste que me las termina poniendo hasta en cuestión eso, porque yo decía, bueno, no hubo muertes maternas en el 2018, estamos hablando de la maternidad del Pereira Rosell, ha bajado el embarazo adolescente, han mejorado muchos indicadores vinculados a los niños recién nacidos. Sin embargo, vos decís, bueno, está bien, estos son datos, son metas que el país se pone, pero hemos dejado de lado la mirada más integral. ¿Qué es esto? Te doy un ejemplo del otro día cuando dieron los datos de descenso de fecundidad que bajó en todos los sectores sociales, ¿no? No solo en adolescentes, sino en todos los sectores no sociales, y por eso está una de las explicaciones que se da, que la caída de la fecundidad también se da en el sector de menores ingresos, que era el que aportaba más fecundidad, claro, ¿no? La reproducción social del Uruguay se daba en su tercio más pobre. Hay un dato que dijeron el otro día, que lo decía Wanda Cabela, que es de ciencia política, ¿no?, de ciencias sociales, que está haciendo justamente el monitoreo sobre embarazo en adolescentes. Se decía, la reducción del embarazo en adolescentes, que es algo que todos celebramos, porque empezar una maternidad muy temprana tiene que ver también con cómo te obtura otros proyectos de desarrollo y tu salud, no sé cuánto, no ha estado incrementada por el ingreso de adolescentes de esa edad al sistema educativo. Conclusión, este es un problema, porque acá no solo la preocupación es que no tengan hijos.
La preocupación es que esas adolescentes tengan todas las mismas oportunidades de ingresar, ¿no?, a las capacidades, a la posibilidad de autonomía, ¿no?, a tener mejores opciones de desarrollo y de trabajo y de ingreso. O sea, por lo tanto, no alcanza solo el dato de que bajó la fecundidad. Esto debe estar acompañado sobre cómo va mejorando la calidad de vida de esas adolescentes. ¿Realmente están ingresando al sistema educativo? Si no es una mirada muy parcial. Exactamente, si no solo tenemos un dato, bajó el embarazo adolescente. Aplauso. Pero si eso no mejoró la calidad de vida de esas adolescentes y las pone en igualdad de oportunidades. ¿Y esto efectivamente pasó o no se está midiendo? Es que no se sabe. Es que no se sabe, por eso te digo que las políticas tienen que ser integrales, porque esto debería estar acompañado efectivamente por una motivación de esas jóvenes, facilitarles si tienen otros hijos, que esa maternidad no les impida seguir su periodo de educación. O sea, no se puede pensar solo en un dato. Por eso es nuestro cuestionamiento a las metas, porque muchas veces las metas lo que sucede es directa o indirectamente el personal empieza a medir la meta y a efectivizar la meta y pierde el énfasis. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos preocupa, y particularmente en el sistema público, es que los servicios para adolescentes no están funcionando bien. Los servicios de promoción a la salud de adolescentes, que además incorporen a los varones, que trabajen, ¿no?, en una cuestión más comunitaria, no están funcionando, y particularmente hemos tenido y hemos visto debilidades en el interior del país. Sin embargo, el sistema privado lo está usando como marketing, ¿no?, para atraer usuarios. Entonces, de repente, si vos ves en cualquier mutualista, hay toda una promoción del centro de atención de adolescentes, porque además es cápita, ¿no? Se paga. Y lo paga y lo cobra fundamentalmente el sistema privado. No importa. Entonces, ahí es donde yo digo, bárbaro, estamos trabajando en cómo efectivamente asegurar, porque además la fecundidad adolescente estaba en el sector pobre, no aparecía en el sector de clase media. Entonces, esto tiene que estar acompañado de lo contrario, tenés un indicador que te mide éxito, pero no necesariamente te mide calidad de atención. ¿Cómo ves esto? Y bueno, ni calidad de vida. No, sin duda. Claro, cuando hablamos de anticoncepción, podemos verlo como cosa única, ¿no?, la anticoncepción para evitar un embarazo, o podemos ver como herramienta, ¿no?, para ayudar a las mujeres a empoderarse, ¿no?, para otras cosas. En este sentido, el trabajo con adolescentes es fundamental. Nosotros tenemos una historia de trabajo con adolescentes con, obviamente, cosas mejores que han sido bien, otras no tanto. Pero más allá que el dato, bueno, puede decir que bajó el embarazo y no mejoró en otros aspectos, es un buen inicio, ¿no? Porque hay estudios hechos en Latinoamérica que incluyen datos de Uruguay, en donde la deseabilidad del embarazo en las jóvenes es cada vez menor, y por lo tanto que realmente tengamos mujeres jóvenes que no se embaracen si no quieren, en realidad estamos hablando de que están por lo menos ejerciendo el derecho a no tener hijos si no quieren. Entonces, eso es un punto, sin duda, el trabajo interinstitucional, que decíamos hoy, ¿no?, es fundamental para, bueno, ¿qué está pasando con estas jóvenes que no se embarazan, pero que no acceden al servicio a la educación, ¿no? Como salud y educación empiezan a exactamente, dialogan, sí, y bueno, eso en territorio se intenta, no siempre es fácil porque son dos instituciones distintas que a veces tienen diferentes lenguajes y bueno, hay que ponerlas a dialogar y no siempre es sencillo. Pero bueno, obviamente que estamos en ese camino. Bueno, el paso de que realmente si no desean, no se embaracen, estamos en eso. Quedará camino por seguir, ¿no? Todavía tenemos todo el otro punto que son los embarazos en niñas, ¿no?, los embarazos infantiles, en menos de 14, que no está necesariamente vinculada ni a la deseabilidad ni al acceso solo a la anticoncepción, sino a toda una historia de violencia, ¿no?, muchas veces traída desde mucho más chica que solo los 12, 13 años, ¿no?, que es un mojón que, claro, en Uruguay capaz que por números no son muchas, si lo comparamos con otros lugares, pero con una alcanza para que sea un problema grave. Y ¿no?, seguramente es más de uno. Entonces son dos grupos. Eran 90, ¿no? Y yo quisiera hacer una puntualización. Y en realidad muchas veces nosotros hablamos sobre las cápitas
La cápita es lo que paga el Fondo Nacional, el Seguro Nacional de Salud a las instituciones, que es distinto de los que pagan por las metas, o sea, paga un precio específico. Muchas veces se ha discutido si desde el sector público, que también cobran cápitas, no deberían tener unas cápitas diferenciales, porque en realidad las acciones que hacen desde el sector público van mucho más allá de lo que es pura y meramente asistencial, que muchas veces en el sector privado es pura y exclusivamente asistencial, sí. Más allá de lo que dice Lilian. Ahora sí, camisa. Lo que dice Lilian, cuando uno piensa en los servicios o espacios adolescentes, que cada vez se van profundizando más, que cada vez van teniendo un carácter más de mejor calidad, donde se integra lo educativo y las acciones, no específicamente en salud, sino todo lo referido a la promoción, a nivel del sector público son mucho más difíciles hacerlas. Entonces, posiblemente haya que hacer... ¿Pero por qué? Y por la característica de la población. No es lo mismo sacar un boleto de ómnibus en una persona que vive en el sector marginal de Montevideo, el área metropolitana, que en Pocitos o Punta Carreta. Y ahí hay que llevar a la gente, ahí hay que llevar al servicio a la gente. Los servicios están cerca de la gente, pero no están al lado de la casa. Y todavía nos falta mucho para que todas las acciones puedan estar al lado de cada uno de ellos. Es mucho más difícil trabajar a esos niveles. De todas maneras hace mejor atención primaria el sistema público que el privado. Por supuesto. Bueno, está vinculado al cambio de modelo de atención y que, bueno, tiene una cobertura en todo el país. Ha generado niveles de atención bien definidos, con responsabilidades, con cobertura, no sé, tenemos una forma de trabajo que, bueno, lo puede diferenciar bien, ¿no? Claro. Sí, te corté. No, nosotros en el primer nivel de atención tenemos una alta complejidad territorial, ¿no? Si bien una baja complejidad tecnológica, si se quiere, pero muy compleja en lo territorial, muy distribuida, ¿no? En donde, bueno, hay de centros de salud de mediano aporte hasta una policlínica pequeña con un médico familia, médica de familia y enfermería, ¿no? Tenemos servicios de atención adolescente que, bueno, también hay que cambiar un poco o actualizarse la forma en que los jóvenes se acercan a los servicios, ¿no? Lo que pasa es que históricamente lo que hemos dicho, que si se sentás a esperar a que los jóvenes vayan al servicio, ahí hay un problema, van a llegar ya ante un problema. No tenemos una historia de trabajo hacia los centros educativos, hacia centros juveniles, ¿no? Tenemos equipos de salud que trabajan en los centros, o van a los centros juveniles, a los centros educativos. Tal vez uno de nuestros desafíos, con la enseñanza media es fundamental. Seguramente uno de nuestros desafíos es empezar a evaluar, ¿no? Cómo son esos trabajos que hacemos, ¿no? Es histórico, y la veo a Leticia, que estuvo en mi lugar hasta hace un tiempo, ¿no? De ese trabajo con los centros educativos, pero no hemos logrado hacer una buena evaluación de estos no, y además porque el esfuerzo no puede ser solo de la gente directamente asignada institucionalizada. O sea, ¿cuánto hace que no tenemos campañas sostenidas, permanentes? ¿No? O sea, porque también esa dinámica tiene que venir desde varios lugares. Pues si no le pones, es como cuando todo el mundo, cualquier problema, dice la educación, ¿no? Y a la educación le metemos todo, pero después a la educación no le damos recursos, no se apoya institucionalmente, no tenés materiales, no tenés posibilidades efectivas, equipos, gente, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo que tiene que tener, y esta es nuestra crítica, es justamente una política que efectivamente entienda la importancia de esta dimensión de la salud y la educación. Lo mismo nos pasa con la educación sexual. Están todo en el sistema, tenés referentes, pero trabajan con chaucha y palito, ¿no? O sea, una cosa importante de los servicios de atención para adolescentes, que están dentro de los estándares de calidad de atención de los servicios adolescentes, es el reconocimiento de los servicios por parte de la comunidad y las familias. ¿No? Es muy importante para un joven, capaz que un joven con un poco más de edad, 18, bueno, que tiene más independencia, pero para aquellos adolescentes y aquellos adolescentes más jóvenes que dependen un poco de las familias, de los permisos y eso,
que esos servicios, esos lugares de atención estén reconocidos por su comunidad y por la familia es muy importante. Y esto que decías vos de la comunicación, de contar que están esos servicios, de los horarios, de por qué son importantes, que las familias lo reconozcan, es fundamental. Y tal vez eso también es un trabajo que tenemos que seguir para adelante. Sí. Porque si no, los servicios van quedando como vacíos, ¿no? Claro. O como lugares a los cuales recurrir cuando está ya en el embarazo en curso o como una infección de transmisión sexual. Me quedó todo un capítulo que no vamos a poder abordar hoy y lo lamento, pero tiene que ver con uno de los asuntos más complejos que tuvo toda la implementación de estas políticas públicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, que fue la despenalización del aborto. Y allí hubo muchos problemas para la instrumentación, hubo muchos problemas para la conformación de los equipos médicos. Está la cuestión vinculada a la objeción de conciencia, que es un problema que tiene la ley, me da la sensación, pero no tenemos... El no acceso a los migrantes. Por ejemplo, también. Gracias a las tres por haber venido esta noche. Para una próxima. Sí, claro que sí. Es un programa podemos venir toda la semana. Así que... Gracias por haber venido. Gracias a vos. Señores, nosotros nos vamos, nos reencontramos con ustedes el martes que viene, aquí en Televisión Nacional.